Ok, así que la asignación que empezó con este tanque, ¿verdad? Tenía una entrada, otra entrada, un valor de resistencia, un calor de resistencia en un tanque. El tanque no es adiabático, no es adiabático como pueden ver aquí. Por lo tanto, hay una convección con el ambiente, a que se encuentra una temperatura. Esta temperatura infinita no es que la temperatura es infinita, sino es el nombre que le damos a la temperatura, que se significa a una distancia prudente del tanque, ¿verdad? Pues hay una temperatura que se llama T infinito, que es una temperatura del ambiente en ese momento, ¿verdad? Para efecto de la clase, dejamos que T infinito sea constante. Obviamente eso no es cierto, ¿verdad? Porque cuando el sol sale, ¿verdad? T infinito es una cosa, cuando el sol se esconde, T infinito puede bajar, ¿verdad? Bajaría ese. Así que la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿será la temperatura del tanque? En este caso, obviamente, como identificamos esta temperatura como T3, porque es la que sale, pues estamos diciendo si T3 es mayor que T infinito o es T3 menor que T infinito. Para este caso, estamos diciendo, ¿qué tal si la temperatura del tanque es mayor que T infinito? Pues entonces el calor sale del tanque, ¿verdad? El calor sale. O sea que si yo arreglo estas flechas basado en eso, perdón, sería de esa forma. El calor saliendo del tanque hacia el ambiente. Si hago el balance de energía dinámico, tenemos que esto que está aquí, ¿verdad? Es el término de acumulación, cómo cambia la energía dentro del tanque en función del tiempo, que sería la masa dentro del tanque por la capacidad calorífica de la salida 3, diciendo que lo que está aquí, la propiedad de este y la propiedad de este y la propiedad de lo que sale son todas distintas, que esto tiene una capacidad calorífica de 3, SP3, se llama CP3, por el cambio entonces realmente lo que cambia en este tanque, que es la temperatura, el cambio de la temperatura T3 sobre el cambio en T es igual al flujo de energía que entra al tanque, que sería la masa, el flujo másico, por el CP. Este CP se le quedó el numerito, sería CP1, ¿verdad? Este CP se le quedó el numerito, que sería CP2. Este CP3, porque es el que sale, ¿verdad? Así que tengo M1, CP1, T1 más M2, flujo másico, CP2 por T2, menos M3, que es la salida. Sabemos que M3 es M1 más M2, ¿verdad? Eso está claro, porque el tanque, ¿verdad? La masa es constante dentro del tanque. Está M dentro del tanque es constante. Así que la suma de M1 más M2 daría M3 acá, la salida. Más el calor que entra por el área de Q, por la línea de QR, calor de resistencia eléctrica, por decirlo así, menos el calor que se pierde. Fíjate que el término T3 menos T infinito es positivo. Eso es muy cierto porque el calor tiene que salir. Tenga cuidado, siempre dejo Profesor, Ajá. profesor, tengo una duda. ¿De dónde, por qué está al final de esa ecuación pone T3 menos T infinito? Porque es Q de convección. ¿Te acuerdas de la definición de Q de convección? Que es QA T3 menos Ah, T. sí, ahora. Es Bien. cierto. Q de convección es el que va aquí. Está bien. El quinto término. Oh, 1, está bien. 2, 3, 4. Son los 5 términos que tengo aquí. 1, 2, 3, 4 y el quinto que es por convección. Ok, tengo esta ecuación. Esta ecuación, estoy terminándola aquí. Esto hay que dividirlo todo entre MCP3. ¿Ves? Cuando paso esta ecuación a una versión de Euler, No es M grande. si este Está es M grande. sí, en M grande, no tiene puntito arriba, déjame hacerla que se vea más elegante. Ahí, M mayúscula. Así se ve más elegante. Ahí. Porque las demás M minúsculas son de flujo. Tienen el puntito siempre arriba para indicar que son flujos másicos. ¿Ok? Cuando yo hago la integral de Euler, pues obviamente tengo que la temperatura 3 a un tiempo T más delta T va a ser igual a la temperatura T3 a un tiempo T más delta T por, si me permiten entonces, hagan esto en su libreta, copien esta parte que está aquí, dan copy, le ponemos aquí, le damos paste,
6, lo organizamos lindo y precioso. Cierro aquí el bracket, ¿verdad? Y como está un poquito grande, déjame entonces cerrarla. Ahí está, perdí. Así, la tengo aquí. La cierro un poquito para organizar, para acomodarla. Esto. Ok. Así que tengo la integrada. ¿Y para qué me sirve la integrada? Bueno, la integrada me sirve para definitivamente hacer los estudios dinámicos de predecir la temperatura T3 en función del tiempo. Siempre pensando que todo lo que tenga que ver con T3 es la variable. Fíjate que la variable está aquí y está aquí. Así que esta T3 también es obviamente función del tiempo. ¿Ves? Y esta que está aquí, pues también todas las que tengan que ver con T3 están envueltas en mi tabla de dinámica. Ahora, lo que tenga que ver con T1 es una constante, T2 es otra constante, eso entra al tanque. Es la T3 la que se impacta, sea por el calor que entra, ¿verdad? Por la resistencia eléctrica o por el calor que se pierde al ambiente, ¿verdad? Así que T3 empieza a un valor dado, no sé, esto se llama T3 cerito, en otras palabras. T3 cerito es la temperatura inicial de este proceso. Y en la medida que el tiempo pasa, mi expectativa es que QR sea un valor bien grande, que domine, que eventualmente el tanque pues haga algo así y llegue a una temperatura final de equilibrio. Vuelvo y digo, puede subir, como puede bajar, no sé, ¿verdad? Pero lo que es importante es que va a llegar a una temperatura esta de una T3 de equilibrio, la que sea un valor T3 que lo conocemos como T3SS, que no tenemos que resolver la dinámica para llegar a ese valor. Solamente miramos la ecuación diferencial. Cuando decimos que es ecuación diferencial, cuando la temperatura deja de cambiar en el tiempo, decimos que eso es cero. Y eso es lo que se conoce como el steady state o el estado estacionario. Por ejemplo, En el, para sacar el T estacionario, la fórmula es con las entradas solamente. no sería toda la ecuación diferencial. Tienes que usar O sea, toda. para TSS. Para sacar 3SS, sí, tienes que usarla toda ella porque no va a usar nada más que estas tres entradas, ¿no? Aquí hay un QR, aquí hay una cosa también que está sacando calor. O sea, hay más términos. Lo que tú vas a hacer es coger esta ecuación, si me permite, que es la ecuación diferencial, la ponemos aquí, la cierro un poquito para que se vea más organizada. ¿Ven? Esa ecuación, a la condición de estado estacionario, decimos que todo esto que está aquí es cero. Y ahora la única variable que tenemos que resolver es por T3, porque es usualmente la que desconocemos. ¿Ves? ¿A qué temperatura va a llegar este sistema? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser su temperatura de equilibrio? Y no hay que resolver la dinámica, no hay que hacer tabla para hacer esto. Lo único que tenemos que saber son las condiciones, ¿verdad? Como me estaba preguntando Alondra me preguntaba, profesor, ¿tú me puedes enviar las condiciones? Pues vamos a traerlas ahora. Digamos, estoy resolviendo un problema real. Digamos que la entrada por acá, vamos a trabajar este sistema en el sistema métrico. Sistema métrico quiere decir, por ejemplo, que el flujo másico, vamos a ponerlo el flujo volumétrico. Vamos a empezar con flujo volumétrico para hacerlos cambiar después. Digamos que, no escribir ahí porque va a haber mucho, ¿verdad? Estoy aquí, esta es la salida y esta es la resistencia eléctrica. Digamos que Q1, estamos hablando, no sé, de un
de medio litro por minuto, o por segundo, por minuto. Medio litro por minuto, Q1. Digamos que Q2, y digamos que esta temperatura T1 entra a 25 grados centígrados, y que el CP de lo que está ahí dentro, CP1, es como si fuera agua. Por lo tanto, si fuera agua, las unidades en el sistema métrico sería 4.18 kilojulios por kilogramo grado centígrado. Mirad cómo es la unidad. Kilojulios, kilogramos, grado centígrado. Esto no es menos grado, esto es rayita grado centígrado. Sería 4.18. Ok. Q2. Digamos que es 1 litro por minuto y que la temperatura T2 es me permiten un segundo aquí, esto aquí está un poco. Que la temperatura T2, digamos en este caso, es un poco fría, 10 grados por segundo, 10 grados, perdóname, 10 grados centígrados, y el CP, en este caso CP2, es agua también, 4.18 kilojulios por kilogramo grado centígrado. ¿Ok? Las densidades de estos dos amigos aquí, que es otra propiedad muy importante, digamos que la densidad del agua en las unidades pertinentes, en este caso, sería un kilogramo por litro. ¿Ves? Así que ahora mismo aquí, estamos hablando de agua, es un kilogramo por litro. ¿Ves? Con eso ya establecido, podemos entonces empezar a entender el flujo másico M1. Pues el flujo másico M1 siempre va a ser igual al flujo volumétrico multiplicado por su densidad. En este caso sería 0.5 litros por minuto, pero ese material yo lo voy a multiplicar entonces por la densidad. Y la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. Los litros se cancelan y me quedaría kilogramos por minuto. Eventualmente este problema es mejor resolverlo en kilogramos por segundo, porque la resistencia que va a entrar por aquí, QR, usualmente se conoce en watts. Y tenga cuidado ahora, porque en watts, ¿verdad? Serían julios sobre segundo. Por ejemplo, si QR es igual a 10.000 watts, eso quiere decir que tengo 10.000 julios por segundo. Ahora, tenga cuidado porque el CP está en kilojulios. Así que lo correcto es cambiar esta unidad y decir que estos son 10 kilojulios por segundo. Ahora tenemos la palabra de los kilos. Todo el balance va a ser en kilojulios. Tenga cuidado. Y el tiempo es en segundos. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que tener cuidado. Así que un minuto acá son 60 segundos. Así que cambiamos esa, me dan ese número y M2 pasaría lo mismo. Sería el flujo, que es 1 litro por minuto, multiplicado entonces a su vez por la densidad, que es 1 kilogramo por litro, pero 1 minuto son 60 segundos, ¿verdad? Así que los minutos se cancelan con los minutos y eventualmente tenemos el flujo másico 2. ¿Cuánto es el M1? Me lo calcula, me lo dicen, me dicen cuánto es M2. Es 0.0083. 0.0083 83. o 8.3 por 10 a la menos 1, 2, 3. 10 a la menos 3. Las unidades son importantes, acuérdese de ellas siempre. Estos son kilogramos por segundo. Y esta, El segundo es 0.016, 0.16. Sigue así periódico. 7 periódicos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos
1.67 por 10 a la menos 2 kilogramos por segundo. Por lo tanto, M3, Hombre, es lo que escribo. ok, sí, tranquilo. Que esto va a estar aquí forever. ¿Verdad? M3, Never. que sería la suma de las dos masas que salen. Digo, de las dos masas que Que es entran, 0.25. que Es sería 0.025. 1.67 por 10 a la menos 2 más 8.3 por 10 a la menos 3. Y eso da 0.25. 0.025, perdón. Ok. kilogramos por segundo. ¿Ves? Ahí tenemos las tres masas. Ya tenemos la masa M1, la masa M2 y finalmente la masa de salida del tanque, M3. Es importante tener esas masas claras porque si no las tenemos claras, pues esto no va a funcionar. Ok. Ahora sí. La pregunta que estamos haciendo es si QR es 10 kilojulios por segundo. ¿Cuál va a ser el valor de T3SS? ¿Ve? ¿Cuál es el valor de la temperatura cuando el tiempo, ¿verdad? Esto empezó a las 6 de la mañana. Usted no va a saber, hasta que no resuelva la dinámica, usted no va a saber cuánto esto va a tardar. Pero en principio la idea es saber cuando esto termine, usted va a saber dónde está, cuál va a ser la temperatura. Fíjate, voy a dar este dato, no hace falta para este cálculo de tiempo de temperatura en estado estacionario, pero lo doy. Supongamos que el tanque es de, no sé, 500 litros. Un tanque bastante grande, ¿verdad? 500 litros. Piense lo que es un litro, ¿verdad? Un galón son 3.78 litros un galón. Y tenemos 500 litros, así que tenemos unos cuantos galones en este tanque. Así que la masa de este tanque, la masa total sería obviamente el volumen del tanque por la densidad que es agua. Estamos hablando de que si agua entra por aquí y agua entra por acá, pues obviamente aquí lo que estamos haciendo es agua. Usualmente estos tanques, ¿verdad? Vamos a ponerle que tienen un buen mezclado para que la temperatura sea uniforme, ¿verdad? Dentro del tanque. Porque usualmente si usted calienta acá abajo nada más, acá arriba el agua caliente va a subir porque es menor densidad y el agua más fría se va a ir al fondo, ¿verdad? Esto es como más o menos, pero si usted tiene un mezclador, pues todo se va a distribuir bien, muy bien. Porque si no, esta temperatura que sale de aquí no sería exactamente la que está en el tanque, ¿verdad? Si usted tiene un buen mezclado. Así que tenemos un mezclador ahí. Bueno, así que de aquí entonces tenemos que, si multiplico esto por la densidad, que es 1 kilogramo por litro, los litros se cancelan y básicamente tenemos 500 kilogramos. Esa es la masa en el tanque. Ya con eso claro, ahora sí, ¿verdad? Y aunque estos datos no los voy a usar en el estado estacionario, usted va a ver por qué. Porque cuando yo voy al estado estacionario, que es resolver esta ecuación, ¿ve? Cuando yo resuelvo esta ecuación, cuando este lado sea 0 y el MC3 que está aquí, cuando usted lo multiplica por 0, pues se cancela. ¿Ven? Que no hay ningún efecto de la masa como tal. Ok. Para terminar algunos datos, digamos que para este problema, el CP3 obviamente sigue siendo el del agua, que sería 4.18 kilojulios por kilogramo grados centígrados, eso no va a cambiar. Ahora me falta, tengo todo establecido menos el UA y la T infinito. Para este tanque, digamos que T infinito, no sé, este tanque está localizado en un sitio frío. Como tengo un sitio frío, yo voy a decir que está como a 10 grados centígrados la temperatura infinita. Porque obviamente el calor sale del tanque. Eso fue lo que yo dije. Así que estoy diciendo que la temperatura T infinita es 10. Ah, ok. Ahora,
¿Qué más voy a decir? Me falta establecer lo que es UA. U es una constante de transferencia de calor. Ese valor de U, usualmente en unidades métricas, se mide así como watts por unidad de área, que sería usualmente metros cuadrados, por unidad de tiempo, pero la unidad de tiempo está dentro de los watts, que serían los segundos, grados centígrados. ¿Ve? Y esta es la unidad que usted usualmente tiene. ¿Ok? Si yo multiplico eso por área, que sería metros cuadrados, los metros se cancelan, y la unidad de UA terminaría en watts por grado centígrado. ¿Ve? Que hace sentido porque cuando usted lo multiplica por este diferencial de temperatura, los grados centígrados se van y le tiene entonces un balance o un flujo energético, que es lo que, de lo que estamos hablando, porque todos estos términos aquí son flujos de energía. Por ejemplo, este es un flujo de energía entrando. Este es otro flujo de energía también entrando. Este es un flujo de energía, ¿verdad? Vamos a poner aquí la E. Este es un flujo de energía saliendo, por eso tiene el puntito. Este es entrando. Y esto, cuando usted multiplica UA por esto, eso a lo sumo es un flujo de energía saliendo, ¿verdad? Y ese es el balance de energía. Entra, sale, ¿ves? Así que hay que tener cuidado con las unidades. Las unidades mantienen esta ecuación de forma correcta para saber que estemos bien. Así que solamente me falta establecer cuánto es UA para este problema. Yo puedo ir a internet y buscar un tanque que tenga un valor de UA o algo así. Déjame sacar uno aquí. Para efectos prácticos, déjame poner que UA, fíjate que tengo que tener cuidado con la palabra watts, porque realmente yo tengo que usar kilowatt grados centígrados. O sea, si voy a dar, kilowatts o kilojulios, por la palabra segundo grados centígrados. Porque, ¿verdad? La K, o sea, que si yo tengo un valor de UA, por decir un número, de 20 watts grados centígrados, ese número habría que cambiarlo y dividir entre 1000 para pasarlo de forma correcta. O sea, que sería 0.020, ¿verdad? Que divide entre 1000. Entonces tendría kilowatt grados centígrados, que al final es lo mismo que decir kilojulios, póngale la unidad a los watts, que sería segundo, julio sobre segundo es watt, la K se queda, grados centígrados. En otras palabras, que para nuestro problema vamos a usar esto. Un valor de UA de 0.02. Ese valor es bien bajito. Es extremadamente bajito. Quiere decir que a pesar de que el tanque no es adiabático y comparte calor con el medio ambiente, sí debe tener algo de aislamiento. O sea, debe tener un tanque que tiene su, ¿verdad? Su, digamos, una forma de evitar la pérdida de calor hacia el ambiente. Obviamente, eso es muy importante porque si no, usted estaría invirtiendo mucho dinero en este calor de resistencia, calentando el ambiente. Y probablemente eso no es lo que tú quieres. Te quieres mantener una temperatura aquí en M3, la correcta, pero que sin que se pierda calor hacia el ambiente. Por eso, ¿cómo usted hace eso? Pues obviamente poniéndole un revestimiento al tanque, y este es el tanque, usted lo reviste con un material aislante lo mejor que usted pueda, de tal forma que el Q de convección se acerque eventualmente a cero. Que no se puede, bueno, entonces se trata. Y aquí estamos considerando ese hecho de que probablemente el tanque tenga un revestimiento, pero siempre hay una pérdida de calor. Y la puse como punto con un UA de 0.02 kilojulios grados centígrados por segundo grado centígrado, ¿verdad?
Y para no confundir a las personas, yo siempre digo, pero el tanque, pues no tiene ninguna aislación y el valor de UA es tanto. Tiene un valor de UA de, en este caso, de 0.020 kilojulios por segundo, grados centígrados. Y ahí está. Ya tengo mi valor de UA y ya puedo entonces ir a mi ecuación y tratar de despejar para T3. Voy acá. Así que voy a coger esta ecuación. Al usted multiplicar, si esto está en 0, si usted multiplica MCP3 por 0, le va a dar 0. Así que nuestra ecuación al final del día termina de esta forma. ¿Ves? Porque al multiplicar